Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y espero que me acompañéis en este especial que he preparado con mucho mimo con motivo del Día del Libro, del Día de San Jordi. Pero antes de eso, dentro cabecera. Bueno, el 23 de abril es un día muy señalado para aquellos que nos gustan, nos encantan, amamos los libros. Por un lado es el Día del Libro y por otro lado es San Jordi, que da la casualidad de que en Cataluña se celebra de una manera muy especial y todas las librerías y toda la gente sale a la calle para comprar y regalar libros y rosas, cosa que a mí me encanta. El año pasado tuvimos un pequeño coloquio sobre el consumismo literario que os voy a dejar por ahí por si le queréis echar un vistazo, porque nos lo pasamos muy bien y porque creo que os puede interesar. Pero bueno, que en cualquier caso yo he querido preparar para la ocasión un book tag especial, que sería el book tag de San Jordi de el Día del Libro. Y sí, es otro book tag de denominación de origen Cañete, así que me lo he sacado de la manga. Espero que os guste y no quiero tardar mucho más y vamos con la primera premisa, que no es otra que... Dejadme que coja el papel, porque ya sabéis que últimamente lo estoy haciendo con el guioncito aquí de apoyo. La primera premisa es: El dragón, un título con un monstruo a plena vista. Bien, para esta premisa he pensado en un libro de autoayuda que, bueno, yo no soy lector de autoayuda, nunca lo he sido, y si no hubiese sido por una pequeña anécdota que os voy a contar ahora, creo que no hubiese descubierto nunca este libro, hubiese pasado completamente desapercibido. Y es que yo durante muchos años fui monitor en un campamento, en unas colonias de verano, con niños de... creo que eran 7 a 15 años. Entonces, durante esos días en los que pasaban con nosotros haciendo actividades de deporte, excursiones de montaña, gincanas, talleres, etcétera, articulábamos todas esas actividades a través de un hilo conductor que era un relato. Y durante los años, o los años en los que yo fui monitor en ese campamento, llegamos a hacer cosas como relatos o esa línea argumental basados en Harry Potter, basados en El Señor de los Anillos, basados en, pues, Shrek incluso. Y el primer año que yo acudí a este campamento, a estas colonias de verano, hicimos uno basado en el libro del que os voy a hablar ahora, que no es otro que El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Bien, este libro es un libro de autoayuda y está basado en una historia que me parece bastante bonita. Y es que básicamente tenemos un caballero con una armadura que no se la quita ni para comer, ni para dormir, ni para ducharse y absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque él es el prototipo del caballero. La mejor persona que te puedes encontrar, guerrero, un ejemplo para cualquiera que quiera mirar hacia él. Bueno, en fin, que él se cree todo esto. Pero llega un día en que es incapaz de quitarse esa armadura y no sabe por qué, y entonces el tipo está desesperado y poco a poco emprende un camino en el que lo que le va aconteciendo hace que se dé cuenta de que no es nada de lo que él cree y va tomando conciencia conforme va sucediéndole cosas de que no es para nada la persona que pensaba que era, es decir, que es una persona mucho más horrible de lo que él creía y eso le hace llorar. Y al llorar, poco a poco se le van desprendiendo partes de esa armadura que no podía quitarse. Bien, no os estoy haciendo ningún spoiler, al fin y al cabo esta es una obra de autoayuda que pretende que el lector recorra junto con ese caballero una senda de humildad, un camino de conciencia para darse cuenta de lo que realmente importa en este mundo a través de diferentes valores. En este caso nos vino maravillosamente bien para proporcionarles a los chavales un fondo a todas esas actividades que realizaban todos los días y que no tenían por qué tener ningún significado, pero que a través de una historia y a través de las gincanas, de los juegos que hacíamos y de los deportes, podían aprender valores como la amistad, la humildad, la lealtad, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si algún día lo leeréis, pero me parece que en este caso este caballero era un monstruo escondido a plena vista. También os diré que años después, bastantes años después, llegué incluso a regalarlo en un momento dado. O sea que es un libro que, aunque quizá no tenga un valor literario importante, pueda servir a las personas que puedan estar pasando por una situación negativa o una situación en la que necesiten algún tipo de ayuda o soporte. En fin, para eso está la autoayuda. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa que he preparado, que no es otra que la 2, San Jordi, un título con un héroe inesperado.
Bien, para esta premisa he preparado un libro o una serie de libros que son, creo, bastante inesperados en este canal, pero que hace mucho tiempo que querría haber hablado de ellos porque he hecho vídeos sobre LIG, sobre literatura infantil y juvenil, y no lo he mencionado nunca, aunque forman parte de aquellos libros que coparon mis fantasías y mi querencia por la lectura cuando era un crío. Estoy hablando de El pequeño vampiro y dejadme un momento que quiere decir bien el nombre de la autora porque soy muy malo en alemán y me lo he apuntado para leerlo bien. De Angela Sommer Bodenburg. Bien, El pequeño vampiro trata de la relación entre un ser humano que es un ser humano normal, un niño, Anton, y el pequeño vampiro que es Rüdiger von Schlottestein, si no me traba la lengua a la hora de decirlo. Bien, las aventuras que corren estos dos normalmente siempre empiezan cuando Rüdiger se acerca al alféizar de la ventana de Anton para llamarle y llevarlo en la noche con él a vivir ese tipo de aventuras. Recuerdo la sensación que me daba a la hora de leerlo de urgencia, de ganas por seguir leyendo, de saber qué es lo que pasa, porque si por un lado Anton no tiene por qué fingir delante de los padres de Rüdiger que es un ser humano, Rüdiger sí que tiene que fingir que es un vampiro delante de los padres de Anton. Es un vampiro que ni siquiera ha mudado todavía los colmillos de leche y solo bebe leche, que yo recuerde. En fin, es una serie de libros infantiles que recomiendo a todos los padres que tengáis niños de 9 a 10, 11 años, porque las disfrutarán como pequeños vampiros, como enanos. O al menos así los recuerdo yo, con muchísimo cariño, y por eso los traigo a colación para un book tag como este de San Jordi y del Día del Libro. En fin, vamos a por la siguiente premisa, que no es otra que la número 3, que dice así: La Rosa, un título con un beneficio sorprendente. Y aquí me encanta traeros este relato de la grandísima Shirley Jackson, que no es otro que La Lotería. No os voy a decir mucho porque sería spoilear, fastidiar un pedazo de relato que no es muy extenso, son 17 páginas o una cosa así, que yo me he vuelto a leer esta mañana para preparar este book tag y que os emplazo a leerlo porque lo vais a disfrutar muchísimo. Y no es más que la celebración anual, el 27 de junio, creo que era, de una lotería en un pequeño pueblo. Una lotería que se hace en diferentes pueblos, pero en el que nos emplaza la autora es de 300 habitantes y se sortea algo entre todos los vecinos que será completamente sorprendente. Para que no me quedase muy coja esta reseña de este título, teniendo en cuenta que no puedo hablar mucho de él porque no quiero spoilear nada, he acudido a un podcast de un autor de Blackie Books, Javier Peña, que tiene un título que os recomiendo y al que le hice una reseña que se titula Agnes, en el que habla de muchos autores que fueron grandes infelices, y así se titula su podcast, Grandes Infelices. Lo podéis encontrar en Spotify y os aseguro que cualquiera que le guste la literatura y según qué autores o los autores que salen ahí, lo vais a disfrutar muchísimo. Y he acudido a él porque uno de los capítulos que tiene, el noveno, si no me equivoco, es sobre Shirley Jackson, esta autora de novelas de terror que fue, entre otras cosas, una gran infeliz en su vida. ¿Y por qué he acudido a él? Porque os voy a hablar de la repercusión que tuvo en la vida de esta autora este pequeño relato que publicó en la revista New Yorker y que el año que lo publicó junto con otros 2 relatos, es decir, a lo largo de aquel año publicó 3 relatos que no era moco de pavo, es decir, todos los grandes autores se peleaban por poder publicar un relato en esa revista, entre ellos, por ejemplo, Chiver o Nabokov. El problema es que ella cobraba la mitad que Chiver o Nabokov, por el simple hecho de ser mujer. De cualquier manera, en cuanto se publicó este relato, tuvo una influencia bastante importante porque recibieron unas 300 cartas en las siguientes semanas, de las cuales solo 13 eran afectuosas. El resto era una auténtica locura. Tuvo muchísimo éxito este relato y le preguntaban incluso 15 años después de la publicación de este título sobre él. De hecho, le llegó el punto de tener que mudarse de ciudad porque huía de la fama que le había granjeado este relato, La Lotería. Así que imaginaos el impacto que causó este pequeño relato de una comunidad que celebra una lotería y que por supuesto os recomiendo muchísimo que leáis porque no os va a llevar mucho tiempo y porque es una delicia. Bueno, de hecho cualquier obra de Shirley Jackson es una delicia, os lo garantizo. Vamos a la siguiente premisa, que no es otra que la 4 y que es William Shakespeare.
un clásico británico contemporáneo. Bien, para esto he escogido a Alan Moore, el autor de cómics, guionista de cómics, que se ha convertido en un auténtico referente tanto para el noveno arte, es decir, el mundo del cómic, como para la literatura en general. Creo que él es uno de los grandes autores de cómic, de novelas gráficas, que ha conseguido elevar el tema, o por lo menos la percepción sobre este noveno arte, sobre el cómic, hasta el mismo lugar que ocupa la literatura. Es decir, ha conseguido prestigiar suficiente el mundo del cómic como para que la gente se lo tome en serio de una manera que no sea una especie de, bah, esas son historietas, cosas que leen los niños. No, Alan Moore es de estos grandes autores que durante los 80 lo reventó junto, por ejemplo, a Frank Miller o Neil Gaiman, y nos dio la oportunidad a los lectores de cómics a poder decir, sí, mira, leo cómic. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, pues a través de diferentes obras, como por ejemplo La Cosa del Pantano, que era una serie, una franquicia de DC que estaba bastante olvidada y que él le dio la vuelta y consiguió pues que tuviera muchísimas ventas, cambiando el concepto de lo que había sucedido con ese personaje. Posteriormente, por supuesto, vinieron un montón de novelas gráficas que todos conocemos y que acabaron ensalzando el género de los superhéroes. Por ejemplo, Watchmen. Watchmen es la gran novela de deconstrucción de los arquetipos de superhéroe. O sin ir más lejos, V de Vendetta, donde la acción se nos marca en un Londres completamente distópico, con un gobierno completamente autoritario y en el que un personaje romperá con todo a través de una idea para conseguir derrocar ese gobierno. Esta es la de la máscara de Guy Fawkes, la del personaje que intentó cargarse el Parlamento en 1604, si no me equivoco. De cualquier manera, continúo porque no son estas únicas dos las que hay, porque hay otra serie que a mí particularmente me encanta, que es la de La Liga de los Hombres Extraordinarios. Yo me he leído los dos primeros volúmenes. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es más que nada una especie de grupo de superhéroes con los personajes arquetípicos o carismáticos de las novelas del siglo XIX. Y aquí tenemos, por ejemplo, al Dr. Jekyll y Mr. Hyde, al Capitán Nemo, al Hombre Invisible, a pues Mina Harken, a un montón de personajes, bueno, al hermano de Sherlock Holmes, a, no sé, un montón de personajes que están sacados de esa literatura de finales del siglo XIX y principios del XX y crean una especie de Avengers con ese nutrido grupo de personajes. Ah, bueno, y Alan Quatermain, otro que tal, de las minas del rey Salomón. Es decir, un montón de personajes que a mí me parecen súper atractivos y que los pone en unas líneas argumentales, en unos argumentos que son maravillosos. Por todo esto, creo que Alan Moore es un clásico británico contemporáneo que hay que tener muy en cuenta. Ha continuado, ha seguido escribiendo y sigue en activo. Lo que pasa es que quizá yo no le he seguido tanto la pista. Nos hacemos mayores y los intereses se van por un lado o por otro. Pero de cualquier manera, no le cerréis la oportunidad al mundo del cómic, a las novelas gráficas y a autores que ya, por supuesto, están súper consagrados como Alan Moore. Siempre podéis echar la vista atrás o podéis mirar entre sus trabajos actuales. De cualquier manera, lo que os decía, un clásico británico contemporáneo. Bien, ahora vamos con la quinta y última premisa de este book tag de San Jordi, Día del Libro, que no es otra que 5. Miguel de Cervantes, un autor clásico español contemporáneo. Aquí he querido rendirle homenaje al que para mí ha sido el mejor autor de los últimos años en la novela negra española, que no es otra que el gallego Domingo Villar. Sí, y le he querido dedicar esto no solo porque su obra es una auténtica maravilla, y ahora entraré en eso, sino también porque nos dejó trágicamente el año pasado de improviso. Y la verdad es que para mí fue una grandísima pena, pero no solo una grandísima pena porque se muere un autor al que admiras y porque, pues eso, no vas a leer más sobre él, sino porque era una persona muy cercana. De hecho, yo a colación de la publicación de su último libro, El último barco, y de la reseña que le hice, o la videoreseña que le hice, estuve hablando con él un poco a través de redes. Cosa que para alguien que es un lector, al que le ha gustado la obra de un autor, el que éste le dedique unas pocas palabras a través de las redes sociales, a través de mensajes cruzados, es un auténtico lujazo y da una idea, da una pincelada de lo humilde y lo gran persona que debía ser. También os diré que este autor lo tenía muy cercano porque durante un momento dado de mi vida, en un verano, estaba leyendo su segunda obra, su segunda novela de las aventuras de Leo Caldas, La playa de los ahogados, y coincidió, una de esas coincidencias extrañas que suceden en la vida, que yo había hablado con una persona poco antes de una canción de la película
Capitanes Intrépidos de Spencer Tracy, que es la historia de un niño pijo que se cae de un transatlántico y lo rescata un grupo de humildes marineros, entre ellos un humilde marinero portugués, que no es otro que Manuel, que es Spencer Tracy, y le canta una cancioncilla. Pues eso, yo había estado hablando de esta cancioncilla poco antes y de repente me encontré que en la playa de los Ahogados hablaban también unas páginas después de que yo contase esa anécdota de Capitanes Intrépidos, de esa misma película y de esa misma canción. Ese punto de confluencia, esa casualidad en un momento difícil, me unió para siempre a la literatura de Domingo Villar. Dicho esto, y quitando la parte personal de todo esto, os voy a hablar de 3 obras, una trilogía que tiene, y no tuvo la oportunidad de continuar, que son las aventuras de su detective, pues por antonomasia, que es Leo Caldas, y que son, bueno, ya os he mencionado 2, pero son Ojos de Agua, que es la primera, luego viene La playa de los Ahogados, y luego viene El último barco. Bien, aquí seguimos las peripecias, o en cada uno de los casos, de un detective bastante lacónico, que es Leo Caldas, muy típico gallego de la ciudad de Vigo, con una personalidad muy callada, pero a la vez muy típica de esa zona, que consigue que sea un personaje pintoresco, al que consigue dar suficientes detalles psicológicos como para que podamos descubrir a una persona dentro de ese personaje. Quiero destacar 2 rasgos importantes, tal y como lo veo yo, de la literatura de Domingo Villar, y es que por un lado tenemos la atención a los detalles, es decir, esa mirada siempre certera a las cosas que parecen pequeñas, que parece que no son importantes, pero que al final, confeccionando un mapa de puntos, te da una imagen que es el total de lo que te quiere decir, por un lado, y por el otro, la verosimilitud de lo que nos cuenta. Aquí, en contra de lo que está sucediendo en general con muchísimos autores españoles, no os vais a encontrar un thriller trepidante donde el malo es la auténtica maravilla de la maldad y el bueno es la auténtica maravilla de la virtud. 2 paladines enfrentados para conseguir bla, bla, bla. No. No sucede esto, no tiene un ritmo sobredimensionado que te lleva a mantener el pulso a 250 pulsaciones y con el riesgo de tener un aneurisma. No, para nada, pero es que no es necesario en la novela negra. Consigue imbuir a sus novelas de un ritmo perfecto y de una intriga que hace que quieras seguir leyendo hasta el final para descubrir qué es lo que ha sucedido y cómo lo hace, entrelazando un montón de tramas, consiguiendo que sean completamente verosímiles y a través de esa atención al detalle que os decía. Como os he mencionado antes, hace unos años, hace un par de años creo, realicé una videoreseña y era de las primeras y de las que más orgulloso me siento sobre su último libro, que es El último barco, que es un mamotreto de unas 750 páginas, pero que se lee como si fuera un libro de 300 porque consigue precisamente eso, que te enganches completamente a lo que está sucediendo y que sigas los pasos junto con Leo Caldas de todo lo que está pasando a través de 250.000 detalles. En fin, espero que os hagáis una idea de lo que estoy diciendo sobre este grandísimo autor español, porque podría estar loándolo toda la tarde y este sería una geografía sobre este grandísimo autor español que tristemente, repito, nos dejó el año pasado. Así que nada, espero que le deis una oportunidad a sus libros, que voy a repetir, que son Ojos de Agua, La playa de los Ahogados y El último barco, y lo disfrutéis tanto como lo he disfrutado yo. Es una grandísima pena que no podamos tener más trabajos de este grandísimo escritor. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, que sale fuera del horario habitual, y sale fuera del horario habitual porque el domingo es San Jordi y quería haber preparado este book tag para que dé tiempo a gente que quiera realizarlo a hacerlo antes de esa fecha. Por supuesto, lo abro, por eso no hay dominaciones, a que lo haga quien le dé la gana y que si quiere añadir más premisas, porque es verdad que mis book tags suelen ser de premisas cortas, porque me enrollo tanto que si no serían vídeos de 200 minutos, de 2 horas o de las que sean, he querido, pues eso, hacerlo en 5 premisas, creo que son suficientes, creo que me da una extensión de vídeo que está bastante bien, que lo podéis disfrutar, que no os lleno de 250.000 autores y que, bueno, en fin, que así lo tenéis para antes del domingo. Aprovecho también para deciros, y esto va a quedar aquí para los siglos de los siglos atemporalmente, que estaré firmando mis propios libros. Daré más información a través del propio YouTube y a través de Instagram por si queréis echarle un vistazo y venir a visitarme, ya que estaré vendiendo mis propias obras, que por supuesto os voy a dejar allí abajo por si no tenéis la oportunidad de pasaros por donde os diré que estaré. De cualquier manera, yo lo dejo aquí y ante el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero como yo tengo mucho vicio, os voy a pedir que le deis like al vídeo, que lo compartáis, que le deis a la campanilla para saber cuándo publico más contenido de este estilo, que por supuesto os suscribáis
y que me comentéis lo que os dé la gana, que yo estoy aquí para contestaros y para interactuar con vosotros. Es un auténtico placer para mí. Y no os digo lo de los libros porque ya lo he dicho antes. Así que solo me queda deciros y desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!